El Papa Francisco es una de las figuras más influyentes del mundo, no solo entre la comunidad católica, sino también entre personas de otras religiones. Como sucesor de San Pedro, lleva sobre sus hombros la misión de guiar a miles de millones de creyentes por el camino de la fe, difundiendo el mensaje de amor, tolerancia y caridad. Pero detrás de la imagen de un líder sencillo, que renuncia a los lujos que su posición le otorga, su vida aún esconde profundas tristezas y difíciles desafíos que no todos pueden comprender plenamente. Durante sus años de servicio a la Iglesia y a la humanidad, probablemente mantuvo ocultos muchos dolores, pero también hubo momentos en que esa tristeza era claramente visible en su rostro dulce. La mayor tristeza en la vida del Papa Francisco no proviene de presiones políticas o controversias dentro de la Iglesia, sino de la pérdida personal y el dolor de ver al mundo hundirse más profundamente en la injusticia y el sufrimiento. Nacido en una familia de inmigrantes italianos en Argentina, creció en una época de gran agitación. Desde temprana edad, comprendió el significado de la pérdida, mientras el país que llamaba hogar enfrentaba una crisis económica, inestabilidad política y pobreza generalizada. Eso es lo que creó una persona sensible al dolor de los demás, una persona que no puede ignorar el sufrimiento de los desfavorecidos en la sociedad. La primera pérdida que más le dolió fue la separación de sus seres queridos. Creció en una familia tradicional, donde su madre, Regina María Sivori, era una mujer compasiva que siempre se sacrificó por su marido y sus hijos. Su padre, Mario José Bergoglio, era un trabajador ferroviario, un hombre que trabajó duro para mantener a su familia. Su infancia no estuvo exenta de amor, pero tampoco estuvo exenta de dificultades materiales. Y luego, como una dura ley de la vida, sus seres queridos lo fueron abandonando poco a poco. Perder a sus padres, quienes lo habían enseñado y apoyado durante sus primeros años, fue un gran shock que nunca pudo olvidar. Aunque aceptó la misión religiosa y aceptó renunciar a la vida familiar en el sentido convencional, el dolor de perder a sus padres todavía dejó un vacío en su alma que nada podía llenar. Pero su mayor dolor no se limitó a las pérdidas personales. Una vez dijo que lo que más le dolía era ver al mundo alejarse cada vez más de la compasión y ver a la gente volviéndose cada vez más indiferente al dolor del otro. A lo largo de su vida, viajó a muchos lugares y conoció a innumerables personas, desde jefes de Estado hasta personas sin hogar que viven en las calles. Y cada vez que veía a esa gente miserable, le dolía el corazón. Ha estado en barrios marginales donde los niños no tienen suficiente comida, donde los ancianos viven en extrema pobreza, y eso le hace preguntarse, ¿por qué el mundo sigue permitiendo que existan estas injusticias? Al mirar atrás su carrera, puede estar orgulloso de lo que ha logrado, pero no se puede negar que el camino que ha tomado no ha sido fácil. Al convertirse en papa en 2013, heredó una iglesia que enfrenta enormes desafíos, problemas internos, escándalos, decadencia de la fe entre los laicos y controversias sobre la dirección de la iglesia fueron cosas que enfrentó desde el principio. Pero incluso antes de ascender a esa posición tan alta, ya había experimentado innumerables pruebas en su camino de fe. Cuando era joven, Jorge Mario Bergoglio no tenía intención de convertirse en sacerdote. Una vez tuvo el sueño de convertirse en ingeniero químico, tenía ambiciones muy normales como cualquier otro joven. Pero entonces, un acontecimiento importante cambió su vida para siempre. Cuando tenía 21 años, sufrió una grave enfermedad pulmonar, hasta el punto de que tuvieron que extirparle parte del pulmón. Sus días en el hospital le dieron tiempo para reflexionar sobre la vida, y fue durante esos días que escuchó el llamado de Dios. Se dio cuenta de que la vida humana es demasiado corta, que hay cosas más importantes que la fama y el éxito material, y así decidió entrar en la vida religiosa, aceptando renunciar a todo lo que una persona normal
podría desear: familia, amor, carrera personal, para dedicarse completamente a la Iglesia. Pero incluso después de convertirse en sacerdote, su camino no fue fácil. Como jesuita en Argentina, enfrentó la represión del gobierno militar durante un periodo en el que el país atravesaba un momento oscuro. Sus amigos fueron secuestrados, torturados y asesinados. Hizo todo lo posible para proteger a quienes podía proteger, pero hubo momentos en que se sintió impotente. Solía culparse a sí mismo por no poder hacer más. Solía llorar cuando veía a gente inocente siendo pisoteada. Fue un período difícil, cuando su fe fue puesta a prueba hasta el límite, cuando se enfrentó a la desgarradora pregunta: si Dios está siempre presente, ¿por qué permite que sucedan cosas tan terribles? Aún así, no se dio por vencido. Después de años de dificultades, poco a poco fue ganando reconocimiento por su dedicación y compasión. Llegó a ser cardenal arzobispo de Buenos Aires, y allí continuó dedicando su tiempo a ayudar a los más pobres entre los pobres. Se negó a vivir en mansiones lujosas o a conducir coches de lujo. En cambio, optó por llevar una vida sencilla, cerca de sus feligreses. La imagen de un cardenal viajando en autobús, cocinando sus propias comidas y lavando su propia ropa, se ha convertido en un símbolo del estilo de vida humilde que lleva. Pero los desafíos no cesaron cuando se convirtió en papa. Desde que asumió el cargo, ha enfrentado críticas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Sus esfuerzos de reforma no siempre fueron bien recibidos. Sus discursos sobre la tolerancia y la caridad no siempre fueron unánimes. Ha sido criticado por sus declaraciones a favor de la inmigración, por sus llamamientos contra el capitalismo radical y por su apertura a cuestiones sobre las que la Iglesia tradicional sigue siendo reticente. Pero él nunca se echó atrás. Él creía que estaba haciendo lo correcto, que una verdadera iglesia debe ser una iglesia que sabe escuchar, que sabe cambiar para adaptarse a los tiempos. Sin embargo, hay momentos en los que se siente agotado, momentos en los que se pregunta si está en el camino correcto. Había noches en las que no podía dormir, días en los que sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Pero cada vez recordaba las razones por las que empezó. Recordaba a las personas que lo esperaban, y así seguía adelante. Los logros que el Papa Francisco siempre intenta conseguir no están en la fama ni en el poder, sino en construir una iglesia más compasiva, más tolerante y más cercana a la gente. Desde el momento en que asumió el cargo, expresó claramente su deseo de cambiar el modo de operar de la iglesia, no solo organizativamente, sino también en el pensamiento mismo y en el espíritu de los creyentes. Comprendió que el mundo estaba cambiando, la gente estaba cambiando, y si la Iglesia no se adaptaba, perdería gradualmente su conexión con las realidades de la vida. Una de las cosas que siempre le preocupó fue cómo acercar la Iglesia a los pobres y abandonados por la sociedad. Él no quería que la Iglesia fuera solo un lugar para gente de alto estatus, para gente con poder, sino también un apoyo para aquellos que estaban en problemas, que estaban sufriendo en la vida. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hizo cuando se convirtió en papa fue reformar la manera en que la Iglesia trataba a los pobres. Recortó gastos innecesarios, utilizó ese dinero para ayudar a organizaciones benéficas y amplió el apoyo a las personas sin hogar, a los inmigrantes, a las víctimas de la guerra y a la pobreza. Ha pedido repetidamente al mundo que preste más atención a los desfavorecidos y a aquellos que no tienen voz en la sociedad. En sus discursos, en sus visitas a los barrios marginales, en sus encuentros con los presos, con los migrantes obligados a abandonar sus países de origen a causa de la guerra y la pobreza, expresó su profunda simpatía por ellos. No se quedó solo en palabras, sino que actuó. Ha pedido a las iglesias de todo el mundo que abran sus puertas a las personas sin hogar, proporcionando comida, refugio y consuelo a quienes no tienen otro lugar donde ir. Conoció a víctimas de explotación y violencia,
personas a menudo ignoradas por la sociedad, y les mostró que todavía había gente que se preocupaba por ellas. Un área que el Papa Francisco ha querido cambiar es la forma en que la Iglesia aborda los problemas del mundo moderno. Ha subrayado repetidamente que la Iglesia no debe confiar únicamente en las enseñanzas antiguas, sino que necesita comprender lo que está sucediendo en la sociedad actual. Ha hablado sobre el cambio climático, sobre la desigualdad económica, sobre los impactos negativos del consumismo y el capitalismo extremo. Instó a la gente a vivir de forma más sencilla, cuidar el medio ambiente, reducir la codicia y compartir más con los menos afortunados. También trabajó incansablemente para promover la armonía interreligiosa, construyendo un mundo en el que las personas no estén divididas por su fe u origen. Se ha reunido muchas veces con líderes musulmanes, judíos, budistas y de otras religiones para encontrar puntos en común y trabajar juntos por un mundo más pacífico. Él creía que, independientemente de cómo rinda culto la gente, todos estamos conectados por el amor y la compasión. A pesar de sus grandes logros, el camino del Papa Francisco no ha sido fácil. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue la oposición dentro de la Iglesia. Sus reformas no siempre fueron bien recibidas, especialmente por los conservadores. Ha sido criticado por sus políticas más abiertas hacia la comunidad LGBTQ+, por su enfoque suave hacia las cuestiones matrimoniales y por sus opiniones sobre economía y política. En ocasiones, se enfrentó a una fuerte oposición por parte de la misma Iglesia